Bendiciones, les habla el pastor Luis Domínguez. El Ministerio Internacional Cristo Eterno Dios presenta el programa La Cosecha Está Lista. Estamos enfocados en un mensaje cristocéntrico que sabemos que va a ser de edificación para tu vida espiritual. Yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Libro de Éxodo, capítulo 2 y versículo 1. Éxodo 2:1. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Esta porción de la palabra cubre el nacimiento de Moisés, pero destaca la actitud de una madre creyente. Destaca la actitud de una madre que estaba creyendo en un Dios poderoso. Esta madre estaba confiando en Dios que se hiciera cargo de su hijo. Y poco a poco vamos a estar desarrollando lo que estaba sucediendo. Pero esta mujer estaba confiando en Dios con todo su corazón. Tenía una confianza en lo profundo de su ser de que Dios iba a hacer algo. Cuando inspeccionamos la historia humana, nos damos cuenta que no todas las madres realmente creen en Dios. Y es más, hay muchas que ni siquiera tienen esa confianza en Dios. Pero sí existen madres piadosas que creen de verdad en Dios. Sí existen madres piadosas que en verdad ponen todos sus pasos en las manos del Señor. Qué maravilloso es cuando vemos madres que han dado a Dios todo su ser, que han entregado a Dios todo lo que son y todo lo que tienen, que han depositado su confianza en el Dios vivo y poderoso, que aunque vienen circunstancias, que vienen luchas, pero su confianza está depositada en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el único Dios verdadero, que están totalmente comprometidas a seguir el camino de rectitud y de pureza que Dios exige. Porque cuando una madre se mete en esa dirección, entonces Dios comienza a hacer una cobertura a través de ella y comienza a bendecir a aquellos que lo rodean también. Vamos ahí al verso 1 donde comenzamos. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. La madre de Moisés era hebrea de la tribu de Leví. Y la tribu de Leví eran escogidos para trabajar en la obra del Señor. Pero en el momento que esta mujer está siendo llamada por Dios para ser la madre de Moisés, era una esclava. Y estaba trabajando en esclavitud del más bajo rango y posición que podamos imaginar. Era
en la esclavitud que estaba el pueblo de Israel en aquel momento. La Biblia dice en Números capítulo 26 y versículo 59 que la madre de Moisés se llamaba Jocabed. Así que cuando estemos mencionando a Jocabed, estamos mencionando el nombre de la madre de Moisés. Esta mujer estaba cumpliendo la función de esclava en ese tiempo. Recuerde que en ese momento Israel había sido esclavizado durante muchos años. Estaba pasando por un tiempo de esclavitud. Y los padres de Moisés eran esclavos cuando se casaron. Así que cuando ellos se casan, estaban bajo la opresión de la esclavitud. Realizaban los trabajos de esclavos. Eran víctimas del maltrato. También no podían prosperar, ni podían superarse, porque estaban esclavizados. Probablemente era la sirviente de algún egipcio acaudalado, o vendía ladrillos en algún almacén, o desarrollaba alguna función bajo la mano de los egipcios. Sin embargo, Dios iba a usar a esta mujer y daría a luz uno de los hombres más mencionados y más usados por Dios que han vivido. Daría a luz un hombre que marcó un antes y un después. No importa cuál ha sido tu pasado o cuántas luchas has tenido, Dios usa a quien Él quiere. Y Dios quiere usarlo a usted también. Hice un pequeño recuento de la esclavitud que estaban pasando el pueblo de Israel. En especial esta mujer que iba a dar a luz a Moisés. Para que el Señor arroje a nuestras vidas esa revelación que cuando Él quiere usar a alguien, cuando Él quiere levantar a alguien, cuando Él quiere hacer una obra, no importa tu pasado, no importa la educación que has tenido anteriormente, no importa las finanzas que tienes, no importa tu apariencia, no importa la posición que estás desarrollando en este momento. Lo que tenemos es que hacer lo que hizo la madre de Moisés, lo que hizo Jocabed. Tenemos que hacer lo mismo que hizo ella, y debe ser ahora una experiencia que debemos de vivir cada uno de nosotros. Esta mujer comenzó a creer en Dios de una manera impresionante. Comenzó a creer a Dios. Tienes que creer en este día que Dios te va a usar. Tienes que creer en este día que Dios te va a bendecir. Tienes que creer en este día que Dios te ha dado la vida por un propósito. Y que Dios va a hacer algo con usted, aunque no tenga finanzas, aunque no te hayas preparado en la palabra, aunque probablemente sientas que Dios no te va a usar. Pues quiero darte una noticia: Dios te quiere usar. Dios te quiere levantar. Dios quiere tratar con tu vida. Aunque le haya fallado a Dios, aunque usted le haya sido infiel, Dios ha permanecido fiel y quiere usarte. Esta mujer tenía fe en Dios. Y esto es lo que tenemos nosotros que tener. Si tenemos fe en Dios, si creemos realmente en Dios, Dios usará nuestras vidas como un vaso de honra para glorificar su nombre. ¿Sabe qué dice en Corintios capítulo 1 y versículo 27? Dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y el 28 ahí de primera de Corintios capítulo 1 y verso 28 dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Los planes de Dios son diferentes a los planes del hombre. El hombre cree que para ser usado, para que Dios te use, tienes que tener grandes posiciones en la sociedad. Y muchas veces el hombre cree que para ser usado tiene que tener una gran cantidad de dinero para poder invertir en la obra del Señor.
Pero con Dios las cosas son diferentes. Él escoge a aquellos que el mundo lo ha despreciado. Él escoge a aquellos que el mundo dice, en este no se puede lograr nada más, porque es un alcohólico, porque es un drogadicto, porque es un mujeriego, porque se pasa criticando. Pero Dios agarra a esa persona y la transforma y comienza entonces a usarlo. Y el que era un drogadicto ya no usa droga, y el que era un alcohólico ya no es alcohólico, y el que era mujeriego se sostiene solamente con su esposa, porque Dios toma control de la situación y comienza a usarte. Dios quiere levantarte y quiere usarte. Alabado sea Jesucristo. Mire, dice el versículo 2 ahí de Éxodo, capítulo 2. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 veces. Moisés fue el tercer hijo de Jocabed. Era el tercer hijo de esta mujer. No era su primer hijo, era el tercero. María era la única hermana de Moisés y era jovencita cuando nació Moisés. También Aarón era el único hermano varón de Moisés. Era de 3 años cuando Moisés nace. Así que Aarón era mayor que Moisés. En Éxodo capítulo 7 y versículo 7 puede corroborar la edad. Pero ¿qué es lo que estaba sucediendo aquí entonces? ¿Qué es lo que estaba pasando? Usted conoce la historia cuando el pueblo de Israel entró a Egipto. Cuando José había sido vendido por sus hermanos. Y después José llegó a ocupar la segunda posición en Egipto y estaba a cargo de todo Egipto cuando hubo una gran hambre. Los hermanos fueron a buscar comida y José ya estaba allí. Así que entraron después a Egipto 70 de la familia de Israel. Entraron a Egipto, pero esto comenzó a multiplicarse muy rápido. Comenzaron a crecer, comenzaron a multiplicarse de una manera impresionante. Y comenzó el pueblo hebreo a crecer. Al punto que después de la muerte de Moisés, el nuevo rey que vinieron reyes donde no conocieron a José. Y después vieron el crecimiento tan rápido que tenían los hebreos. Y entonces comenzaron a esclavizarlo. Tuvieron miedo de los hebreos. Así que lo esclavizaron. Pero sucedía que se seguían reproduciendo muy rápido, seguían creciendo mucho. Y entonces Faraón toma las parteras y le dice a las parteras, lo que vamos a hacer es esto. Cuando vayas a atender las hebreas y sea hijo varón, ese hijo lo vas a matar. Y cuando sea hembra la vas a dejar crecer. Y las parteras entonces iban bajo la dirección de Faraón, pero tuvieron temor de Dios. Y no lo hicieron así, sino que permitían que crecieran, que nacieran los hijos varones también. Así que Faraón vino donde las parteras y le llama la atención por esto. Estamos parafraseando. Le llama la atención por esto, porque ellas no los dejaban nacer. Pues ellas le dijeron, lo que sucede es que las hebreas no son como las egipcias, sino que son muy fuertes. Y cuando nosotros llegamos ya tienen el niño, ya dieron a luz. Así que por las parteras haber ayudado al pueblo de Dios, Dios las bendijo poderosamente a ella y bendijo a su familia. Cuando alguien ayuda al pueblo de Dios va a ser bendecido por Dios. La bendición viene de parte de Dios. Así que Faraón entonces dijo, pues ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Todo hijo varón que tengan lo van a tirar al agua y va a ser ahogado. Y las hembras las van a dejar nacer. Ahora ya no eran las parteras si lo dejaban nacer o no lo dejaban nacer, sino el que naciera tenían que echarlo al agua para que se ahogaran. La ley del rey de ahogar a todo varón recién nacido no estaba vigente cuando Aarón nació. Aarón ya tenía aproximadamente 3 años, Aarón hermano de Moisés. Así que en el verso 22 dice, entonces Faraón, del 1:22, dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echar al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida.
La ley se aprobó justamente antes del nacimiento de Moisés. Ahora nos preguntamos cómo es posible que este hombre que estaba en el plan de Dios, pues sucedan estas cosas. Porque muchas veces nos sorprendemos cuando nos damos cuenta del llamado que Dios nos ha hecho y cómo hay persecución contra nuestras vidas. Y pensábamos como si fuera algo raro, algo extraño. Pero la persecución del enemigo de las almas, cuando hay un llamado de Dios, va a ser una persecución para destruir la persona. Cuando alguien es llamado por Dios, Satanás va a tratar de perseguir a esa persona para que no siga hacia adelante. Y va a usar muchos métodos. Mire, cuando Jesucristo nació en Belén de Judea, cuando Jesús nació, dice que unos hombres sabios fueron guiados por una estrella y fueron donde Herodes. Indagaron dónde era, le dijeron dónde era el nacimiento, la estrella los llevó allí. Herodes le dijo: regresen a mí cuando terminen, para yo ir y adorar también al rey que ha nacido. Pero los hombres sabios, avisados por el Señor, tuvieron revelación y no fueron donde Herodes. Y como ya le habían dicho a Herodes que había nacido el rey, pues Herodes no sabía quién era y mandó a matar todos los niños menores de 2 años. Mandó a asesinar todos los niños. Y esto como que trae impresión a nuestras vidas, diciendo: pero ¿cómo es posible si hay un llamado de Dios? Porque Satanás está empeñado en destruir a aquellos que son llamados por Dios. Y si usted no se da cuenta, vendrá una prueba, vendrá una lucha contra usted. Vendrá algo contra su vida y usted creerá que es la persona. Usted creerá que es alguien que le quiere hacer daño. Usted creerá que es alguien que no quiere que usted siga hacia adelante. Pero detrás de cualquier persona está el mismo Satanás metido. Cuando David ya había sido ungido para ser rey, ya había recibido que iba a ser rey, pues comenzó la persecución contra David. Y el rey que de aquel momento, entonces comenzó a perseguirlo. Ahora decimos: pero ¿cómo es posible que este hombre que había sido llamado para ser rey, había sido ungido, ahora recibe la persecución del mismo rey que debía de apoyarlo? Iglesia de Cristo, usted no puede sorprenderse por las pruebas que han venido contra su vida. Usted no puede sorprenderse por la lucha que ha venido contra usted. Si usted no entiende el llamado de Dios, si usted no entiende que el llamado de Dios trae luchas espirituales, entonces nunca usted va a entender que lo que está pasando es porque Dios te quiere usar, que lo que el enemigo quiere destruirte es porque Dios te quiere levantar. Y a veces queremos que todo esté fluyendo en la normalidad. Eso lo queremos todo. Pero queremos ser usados por Dios y no queremos sentir que nos persigan, o no queremos permitir, o no queremos aceptar de que tenemos un llamado, porque estamos siendo perseguidos en algún área de nuestras vidas. Estamos siendo criticados, vituperados, o es más, te están poniendo trampa constantemente. Sientes que cuando quieres avanzar, cuando quieres servirle al Señor, hay una trampa que no te deja seguir hacia adelante. Y hay deseos que vienen a tu vida muchas veces que están en contra de la voluntad de Dios. Y muchas veces usted piensa: no, es que a mí lo que me gusta es esto, es que lo que yo quiero hacer es tal cosa, es que lo que yo quiero vivir es mi vida a mi manera. Pero no te das cuenta que son trampas del enemigo de las almas, porque Dios te quiere usar y usted está pensando: no, es que esto es muy duro,
Es que es muy duro servirle al Señor. No, cuando te pones en las manos del Señor, el Señor levantará bandera por usted. El enemigo de las almas te perseguirá para destruirte, pero el Dios que le servimos es todopoderoso para levantarte, para sacarte de esa esclavitud que el diablo te quiere tener, para sacarte de ese momento donde el diablo te quiere destruir. Dios te levantará y te guiará, y si te pones en sus manos, Él te usará. Oh, gloria sea Cristo. Ponte en las manos de Dios, porque Dios te quiere usar. Moisés ahora estaba siendo perseguido. Había un propósito de Dios con Moisés. Sin embargo, estaba siendo perseguido. Lo terrible es muchas veces dentro del pueblo de Dios es que algunos no se dan cuenta y se dejan usar por el enemigo de las almas y se convierten en perseguidores de aquellos que están siendo usados por Dios. Y usted ve a veces corazones llenos de rencor, llenos de envidia, llenos de contienda, esperando la mínima oportunidad para formar problema con alguien que Dios lo está usando. Y se ponen en la misma categoría que el faraón, perseguidor de los hombres o las mujeres de Dios. Los hombres y las mujeres de Dios tienen que ser perdonadores. Usted no puede decir que usted ama a Dios y que usted le sirve al Señor y está aborreciendo a su hermano. Que usted ama a Dios y que usted es un servidor del Señor y estás criticando a tu hermano, sacándole las tiras de pellejo cuando tienes un chance. Ahí no hay conversión. Se convierten en perseguidores de hombres o mujeres que Dios usa. Y muchas veces viene el enemigo tirándote los dardos, hablando y sembrándote cizaña en el corazón. Y esa cizaña comienza a crecer y se vuelve un problema para tu vida espiritual primero y después para la vida espiritual de otros que están sirviéndole al Señor. Vamos a entrar nuevamente aquí. Imagínese por un instante cómo estarían los padres de Moisés cuando la madre descubrió que estaba embarazada. Había un decreto del rey que todos los niños varones serían ahogados. Había un decreto del rey. Ahora trate de imaginar la preocupación. Trate de imaginar la ansiedad, la incertidumbre, preguntándose qué sucedería si el niño era varón. Porque en aquel momento no podía ir al médico y saber cuál era el sexo del niño. En aquel momento tenía que esperar que naciera para saber si era varón o era hembra. Si hubiese sido en este tiempo, desde que descubrieran que era varón, ya decía, te lo tienes que sacar obligatoriamente. Pero en aquel tiempo no había eso, tenía que esperar que naciera. Ahora, ¿qué harían ellos si era varón? ¿Qué sucedería si era varón? Mes tras mes, durante 9 largos meses, habrán orado fervientemente al Señor diciendo que sea hembra. Probablemente pidiéndole al Señor, y si es varón, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a resolver esto si es varón? 9 meses clamando a Dios en desesperación. 9 meses para tener un niño, una criatura, y una preocupación que estaba destruyendo los pensamientos. No sé si usted puede meterse en esta dirección. Usted no ve cómo se tratan las mujeres embarazadas, siempre se tratan bien, porque van a tener un bebé. No quiere que sufran, no quiere que nadie la maltrate, no quiere que nadie le diga nada. Pero considera lo que estaba pasando Jocabet. Considere el sufrimiento, sus pensamientos. Si es en los tiempos actuales le hubiesen dicho que va ese hijo que vas a tener, van a ser locos. Porque la preocupación que tú tienes es demasiado.
Porque estás pensando que si es varón, entonces tienes que ahogarlo. Por fin llegó el día. Y aquello que más temía ella, que más temían ellos, se convirtió en una realidad. Era un varón. Moisés había nacido. Qué tremendo ese momento. Así que me imagino que estaban ellos diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Escondió al niño por 3 meses. Lo escondió. ¿Por qué Jocabed y su padre se llamaba Amram, para que se grabe el nombre del padre de Moisés, Amram? Así que Jocabed y su padre estaban arriesgando su propia vida para salvar la vida de su hijo. Estaban arriesgando su vida porque si lo encontraban ellos podían perder su vida también. Así que se estaban arriesgando. ¿Por qué esta madre se tomó este riesgo? ¿Por qué esta madre estaba tomándose el riesgo de esconder a su hijo a punto de que pudieran ellos mismos ser muertos? ¿Por qué tomó tantos riesgos? Por lo mismo que tantas madres están dispuestas a hacerlo, por amor. Porque saben que es un deber. Dios ha colocado en el corazón de las madres un deber por proteger a sus hijos. Dios lo ha colocado. Dios ha colocado en el corazón de las madres una responsabilidad por cuidar sus hijos. Eso lo ha colocado Dios en el corazón de las madres. Todo lo que estaba en el pensamiento de esta madre era salvar la vida de su hijo. Porque Dios ha puesto en el corazón de las madres una responsabilidad profunda por los hijos. El amor que más se asemeja al amor de Dios es el amor de las madres. Es el amor que más se asemeja. Así que podemos ver qué es lo que estaba sucediendo aquí con Jocabed. Nosotros tenemos que obedecer las leyes del Estado, porque Dios nos manda a obedecer las leyes. Hay algunos desobedientes por ahí, pero Dios nos manda a obedecer las leyes donde vivimos. Nos manda a obedecer las autoridades puestas. Y nos manda a obedecer las autoridades puestas por Dios. Eso es bíblico, es un principio bíblico para recibir bendiciones. Pero cuando se opone a la ley de Dios, entonces las cosas cambian. Por eso es que muchas veces cuando usted ve y usted dice, pastor, es que yo estoy sirviendo al Señor, pero mi esposo no quiere, y mi esposo esto, y mi esposo lo otro. Ok, usted tiene que estar sometida a su esposo hasta que su esposo le pasa por arriba de la ley de Dios. Cuando su esposo ya pasa por encima de la ley de Dios, hasta ahí. Entonces ahí usted tiene que obedecer a Dios. Así que en Hechos capítulo 5 y verso 29 dice la Biblia, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Le habían dicho, la ley, las autoridades le habían dicho, no pueden hablar más en el nombre de Jesús. Y Pedro dijo, no. Hasta aquí, hasta ahora obedecimos, estamos sometidos, pero hablar en el nombre de Jesús sí lo vamos a seguir haciendo, porque es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Vamos ahí a Éxodo capítulo 2, versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Llegó el día que no pudo seguir escondiendo al pequeño Moisés. Llegó el día que no podía seguir escondiendo al niño. ¿Qué podía hacer la madre para salvar a Moisés? Piense en la desesperación. Ahora usted puede decir, yo lo agarro, lo escondo y no lo suelto. Pero en aquel tiempo la ley del rey se cumplía y podía perecer toda la familia. Así que llegó ese momento, pero Jocabed ideó un plan. Ella estaba confiando en Dios.
Dijimos que debe haber estado orando los 9 meses para que fuera hembra. Pero ahora era un varón. Su confianza en Dios estaba activada. Hizo un plan. Confió en Dios. Y confiar en Dios es una garantía de que Él va a hacer algo. Por eso usted como mamá y los padres también tienen que estar confiando que Dios le va a guardar sus hijos. Tienen que estar confiando de que la mano de Dios los va a proteger y los va a cuidar. Tenerle esa fe, pastor, pero es que mi hijo no viene, es que mi hijo no está. Usted confía en Dios, que Dios lo va a guardar. Porque cuando confiamos en Dios, cuando tenemos esa fe en que Dios lo guarda, tocamos el corazón de Dios y Dios lo hace. Cada día en la mañana usted, mamá, ponga a sus hijos delante de Dios y comience a ponerlo bajo la cobertura de Dios. Si usted quiere de verdad a su hijo, eso es lo que usted tiene que hacer. No agarrarlo usted y decir yo lo protejo. Porque usted no tiene más poder que Dios. Deja que Dios sea quien lo guarde. Deja que Dios sea quien lo proteja. Deja que Dios sea quien lo bendiga. Y espere lo que Dios va a hacer. Que Dios va a hacer algo poderoso en la vida de sus hijos. Confiar plenamente en Dios para que salve a nuestros hijos. Para que los prospere. Para que los mantenga con salud. Es un deber de cada creyente estar haciendo esto. Hizo una arquilla impermeable y puso el niño y lo echó en el río. Mire, ahí cuando dice el verso 3, dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea. Lo que hizo fue que agarró esa arquilla y le puso asfalto para que no se hundiera en el agua, para que el agua no le entrara. Y hay vidas que tienen que ser calafateadas en este día. Tienen que ser selladas esas grietas para que Satanás no tenga por dónde entrar. Hay vidas que tienen que ser selladas. Hay áreas de tu vida que tienen grietas. Y piensas que con esas grietas te pones a buscar de Dios y que las cosas te van a fluir bien. Pero para que no se hunda la arquilla, para que no se hundiera, tenían que estar bien selladas. Para que nuestra vida espiritual no se hunda, tiene que estar bien sellada. Así que empieza en este día a decirle al Señor, Señor, séllame esas grietas, esas áreas que a ti no te gustan, con la sangre que Cristo derramó allí en la cruz del Calvario. Porque quiero servirte, no me quiero hundir. Hay personas que se están hundiendo porque no han calafateado bien su vida. No han sellado bien esas grietas. Te encantan las cosas del mundo. Le ríes las gracias a los mundanos como si fueran algo maravilloso. El diablo te ha engañado porque ha entrado por esa grieta y ahora te crees que todo es una gracia y que todo le agrada al Señor. Necesitas que esas grietas sean selladas, porque tu vida se está hundiendo y usted lo sabe. Usted sabe que ya no sientes lo mismo que antes. Usted sabe que la vida suya se va deteriorando. Aunque en el mundo te parece que estás muy feliz, pero Satanás te está acomodando para después meterte el tablazo. Sella esas grietas. Ten cuidado con las conversaciones que te están dañando, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y las malas conversaciones hacen grietas en tu vida espiritual. Tienes que sellarlo para que tu vida no se hunda, para que la arquilla no se llene de agua.
tienes que calafatearlo, tu vida, con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo que esté obrando. Esta mujer sabía dónde la hija de Faraón se bañaba. Esta mujer sabía dónde la hija de Faraón nadaba. Esta mujer sabía muy bien esto. La madre de Moisés tuvo una fe tan grande, una fe tan poderosa en que Dios iba a hacer algo. Esto era imposible, iglesia. Esto era imposible que sucediera, porque habían mandado a matar todos los niños varones. Tenían que ser ahogados los niños varones. Así que era imposible que sucediera un milagro a menos que no fuera Dios. Es imposible que un niño varón sobreviviera si no era un milagro de Dios arreglando esto. Así que ella estaba confiando plenamente, al punto que cuando usted lee el capítulo 11 de Hebreos y versículo 23, se da cuenta que esta mujer estaba puesta, o está puesta en ese capítulo que se conoce como el salón de la fama de fe, como el salón de los hombres de fe y mujeres de fe. Dice Hebreos capítulo 11 y verso 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Así que por la fe sus padres agarraron al niño y no lo ahogaron. Por la fe en Dios tienes que creer que tu hijo va a ser libre. Por la fe en Dios tienes que creer que Dios lo va a sanar cuando está enfermo. Por la fe en Dios tienes que creer que tu hijo no va a ser un drogadicto. Por la fe en Dios tienes que creer que tu hijo va a ser usado por Él. Aleluya. Lo que pasa es que muchas veces esa fe no está en nosotros. Y a veces estamos viendo todo lo negativo. Este es un cabezón, este es un bruto, este es en mala cabeza, este va a salir como el padre, como el abuelo, este va a salir así, va a salir asado, y comienzas a marcar al niño con maldiciones. No, comienza a verlo diferente. Por fe comienza a ver, si toda tu generación anterior eran esto o eran aquello, pero tú vas a ser un siervo de Dios, tú vas a ser usado por Dios. Dios te va a usar, y Dios me ha llamado a mí para que te enseñe y te críe en sus caminos, y lo voy a hacer. Oh, gloria sea su nombre. Alabado sea Cristo Jesús. Cuando surgen situaciones adversas y que son en contra de nuestra voluntad, necesitamos concebir y ejecutar los planes más sabios, pero confiando en Dios. Comenzar a dar pasos confiando en Dios con planes sabios, con sabiduría. Porque cuando usted se pone en las manos de Dios, muchas veces parece que las cosas están saliendo mal. Y usted piensa, si ahora estoy buscando de Dios y veo como que las cosas no están saliendo como yo pensaba, estoy viendo como que las cosas están saliendo como al revés, tengo una noticia para usted. Si usted ha confiado en Dios, entonces aunque las cosas se vean al revés, no dude. ¿Sabe lo que dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos saben aquí que Dios los ha llamado? ¿Cuántos saben que Dios te ha hecho un llamado? Entonces, si Dios te llamó y amas a Dios, todo lo que tú estás viendo que está al revés, Dios lo convertirá en una bendición al derecho.
Oh, gloria sea su nombre. Yo no sé si usted puede alabar a Dios en este día. Yo no sé a quién le estamos hablando, pero sé que hay un Dios poderoso que te dice en este día: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré. Siempre te levantaré con la diestra de mi justicia. Hay poder de Dios para aquellos que creen. Oh, gloria sea su nombre. Alabe a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y vamos adelantando, dice el verso 5. Dice: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Aleluya. Mire hasta dónde llegó la fe de Jocabed. Mire hasta dónde estaba llegando el amor de una madre por su hijo. Mire cómo iban las circunstancias caminando. El niño comenzó a llorar cuando abrieron el arquilla. Allí comenzó a llorar el niño. María, la hermana de Moisés, le dio la sugerencia de qué hacer. Dios tenía todo ya preparado. Porque muchas veces podemos pensar es que la dirección que iba es incorrecta, porque como quiera lo tiró al agua. Y si se hubiese quedado trabado, si hubiese ido en otra dirección, otra corriente, si la hija de Faraón no hubiese ido ese día, alguien hubiese pensado: no lo voy a tirar en el agua, porque si lo tiro en el agua, ¿para dónde irá? Pero cuando alguien está confiando en el Señor, tiene que saber que toda dirección a los que aman a Dios van hacia la presencia del Señor. Y cuando usted le ora al Señor, Dios toma control. Cuando confiamos que Dios es el que está en control de nuestra familia, Dios lo va a hacer, pero tienes que creerlo. No es decirlo de labio. Esto no es decir y confesar una promesa que está ahí en la Biblia. No. La semana pasada estuvimos hablando: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y nos emocionamos. Esto no es hablar esto es creer que es así. Aleluya. Un milagro había ocurrido. Algo había comenzado a suceder. Dice el verso 9: a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. No solamente crió al niño, sino que le pagaron por criar su propio hijo. Aleluya. Dios había hecho todas las cosas que se voltearan a favor de aquellos que tenían su fe depositada en Dios. La fe de Jocabed se vio recompensada. Y le puedo asegurar en este día que la fe con certeza en Dios, la que usted tiene con certeza en Dios, va a ser recompensada. No es dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Pero el que cree a Dios, aunque en este momento tú no estés viendo la mano de Dios obrando a tu favor, aunque tú no la veas, está obrando a tu favor. Aunque tú no la sientas, está obrando a tu favor. Y cuando usted centra su fe en el poder de Dios, en el Dios que te ha llamado, en algún momento vas a ver esa mano de Dios y tu fe va a ser recompensada. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que cuando hay fe, hay galardón de Dios para tu vida. Hay galardón de Dios para bendecirte. Dios cambiará los acontecimientos y lo va a resolver todo
para nuestro bien. Usted ha estado viendo la mano de Dios. Usted que tiene fe en Dios ha estado viendo cómo todo se va moviendo a su favor. Y muchas veces no vas a ver ese movimiento a tu favor de una manera grande. No, a veces se empieza a ver ese movimiento con cosas pequeñitas. Y cuando empiezas a ver el movimiento con las cosas pequeñitas, es para que Dios mostrándote, diciéndote, yo estoy en el asunto, no desmayes. Porque muchas veces tenemos la fe en Dios y queremos que Dios haga, para que saber si Dios está, que haga algo grande. Algo que estremezca. Y Dios dice, eso vendrá después. Pero ahora voy a trabajar con tu fe, voy a trabajar contigo para que empieces a creer que yo voy haciendo todas las cosas. Así que cuando empieces a ver el primer indicio de Dios, el primer indicio de la respuesta de Dios, empieza a dar gloria a Dios. Dile, Señor, aquí está tu mano, aquí está tu poder. ¿Sabes? Cuando Elías comenzó a orar por la lluvia, que hacía 3 años y 6 meses que no llovía, y comenzó a orar por la lluvia, y le dice al criado, ve, asómate. Subió a la cumbre del monte, le dice al criado, asómate. Y su criado se asomó y dijo, no hay nada, no está pasando nada. Y Elías le dijo, sube otra vez. Vuelve y sube. Y Elías comenzó a orar, y el criado se asomó, no veo absolutamente nada, no veo nada. Vuelve y sube. Tercera vez, aquí no hay nada. Me imagino al criado diciendo, este se está volviendo loco, me está agarrando para el trajín. Sube y sube. Y le dijo, sube 7 veces. Bueno, voy a subir 7 veces, de todas maneras soy tu criado. Pero a la 7ª vez le dice a Elías, yo veo una nubecita como la palma de la mano de un hombre, como que está saliendo del agua. Y Elías comenzó a decir, hay que correr que nos vamos a mojar. Ahí está la bendición de Dios, porque muchas veces pensábamos ya que el agua caía. No, comienza el Señor a mostrarte algo y empieza a creerle. El médico te ha dicho que no hay solución, que hay un problema en tu vida, que hay un problema en tu familia, pero Dios te está diciendo, yo te estoy poniendo ahora esa nubecita como la palma de la mano de un hombre. Te estoy diciendo que yo estoy contigo, que estoy con tus hijos, que nada va a pasar, porque ya la mano de Dios está obrando. Aleluya. Si nosotros lo seguimos y le servimos, le puedo asegurar en este día que Dios te librará del lazo del cazador. Que Dios te va a librar de la peste destructora. Que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Que escudo y adarga es su verdad. Que no temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuela en la oscuridad, ni pestilencia que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Oh, gloria sea Cristo. Porque Jesucristo está contigo. Aleluya. Gloria sea su nombre. Una mujer de fe salvó la vida de su hijo. Aleluya. ¿Cuántas mujeres de fe hay aquí en este día? Dios va a escuchar su oración. Y en este día especial, Dios atenderá tu clamor. Dios te escuchará. Aleluya. Dios te habla. Dios ha ministrado a tu vida. Por eso queremos en este día, si quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, que repitas esta oración con nosotros. Repite conmigo ahora. Señor Jesús, en este día te acepto como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invitamos que te comuniques con nosotros
al teléfono de nuestra iglesia o que entres en nuestra página web, cristoeternodios.com, y estaremos orando por usted. Que Dios lo bendiga y Dios lo guarde.